Hola, buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigos. A nombre de la Primera Iglesia Bautista de México, Distrito Federal, les queremos dar la más cordial bienvenida. Somos sus amigos Raúl Álvarez y Maribel Romero. En su programa, Pláticas del Corazón, estamos muy contentos de tener un nuevo programa para ustedes y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. ¿Sí? Como ya habrán visto en nuestro mensaje por parte de la iglesia, hoy vamos a hablar acerca del estrés. Vamos a ver en qué consiste el estrés, todo lo que sucede en nuestro cuerpo, en nuestra forma de comportarnos, en cómo influye en nuestras relaciones con los demás. ¿Sí? Entonces vamos a hablar hoy de esa parte y vamos a diferenciarla de algunos otros problemas que también nos podemos enfrentar, sobre todo en esta época. Vamos a hablar específicamente del estrés y relacionarlo con lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Sí? Entonces, por eso agradecemos su presencia, qué bueno que están con nosotros y vamos a aprovechar y mandar saludos a todos los que se están conectando ya desde ahorita y a todos aquellos que nos van a ver después, pues les agradecemos mucho su presencia, su participación. Sabemos que hay gente que nos está viendo de diferentes partes de la República, también pues, principalmente nuestros hermanos de la Ciudad de México. Y también, gracias a Dios, este programa está llegando más allá en otros países donde también nos están viendo. ¿Sí? Sabemos, tenemos contacto de gente que nos está viendo en Brasil, que nos están viendo en Colombia, particularmente en Florida, en los Estados Unidos y en España. ¿Sí? Entonces agradecemos mucho a todos ustedes que están con nosotros compartiendo, haciendo que este programa, que este encuentro de cada semana, pues siga teniendo los frutos que Dios ha dispuesto. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a comenzar ya con nuestro tema de hoy. ¿Sí? Acompáñenme con una oración para que este programa sea de Dios. ¿Sí? Bendito Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, Señor, que nuevamente nos permitas estar reunidos como hermanos, como amigos, como familia que somos. Gracias, Señor, porque tú dispusiste de este tiempo, tú dispusiste de estos temas, tú has dispuesto en el corazón de cada uno de los que estamos conectados y que estamos aquí presentes, que podamos compartir, que podamos participar, que podamos escuchar cada vez más lo que tú tienes preparado para nosotros. Sabemos que tu sabiduría es grande, tu sabiduría es inmensa, y tú nos has brindado la oportunidad de conocer todo aquello que tú has creado, todo aquello que tú has formado, y sobre todo nosotros, señores, como creación, Señor, como creación tuya, que nos permitas entender cada vez más la naturaleza que pusiste en nosotros. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te pedimos que guíes este programa, que seamos nosotros un conducto para tu voz, y que cada una de las cosas que aquí hablemos sean de beneficio, sean de bendición, ¿sí? Para cada una de las personas que están con nosotros. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar, como les decía yo, acerca del estrés. Es una situación bastante difícil, bastante complicada. Lo iremos viendo a lo largo de este tiempo. Pero como siempre hemos dicho, podemos como humanos vivir muchas cosas, ¿sí? Como cualquier persona, pero como cristianos tenemos la esperanza, ¿sí? Tenemos una esperanza que es nuestro Señor. Tenemos la confianza en Él, y quisiéramos empezar precisamente leyendo ese versículo que todo el mundo conoce, que es de los pasajes más famosos que nos van a dar precisamente esa confianza en que el Señor está con nosotros, y es el Salmo 23. ¿Sí? Vamos a leer el del versículo 1 al 3, ¿sí? El principio que prácticamente todos nos lo sabemos. ¿Sí? Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Quiero repetir el tercer versículo, el verso número 3, porque es precisamente lo que queremos alcanzar con el tema de hoy, que es confiar en que el Señor confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Vamos a empezar. Sí, bueno, como ya sabemos, el tema es cómo el estrés en tiempos de COVID, en esta época que es tan difícil en realidad para todos nosotros. Son muchas cosas, todos hemos experimentado miedo, desconfianza, pensar qué va a ser, si nos vamos a enfermar o no, si nuestros seres queridos se enfermarán, todo eso que nos ha generado tanto estrés, el ver que muchas personas a nuestro alrededor se enferman, la falta de empleo, tantas cosas que nos están preocupando en estos tiempos. Entonces, lo primero que es importante que les comentemos es que el estrés es algo natural. El estrés no es una enfermedad, no es un trastorno. El estrés es una respuesta de nuestro organismo a una situación de temor, a una situación que tenemos que enfrentar, ¿sí? Por ejemplo, es normal cuando nosotros tenemos que presentar un examen, por ejemplo en la escuela, o que tenemos que ir a una junta donde hay que tomar decisiones importantes y no estamos de acuerdo la mayoría, o en alguna reunión, todo eso, estas cosas nos genera esa tensión. Cuando en la calle salimos, qué sé yo, del metro y hay gente que la vemos rara, todo eso nos genera una situación de tensión. Eso es el estrés. El estrés es algo positivo que viene como una respuesta de nuestro organismo para defendernos o para huir. Y esto tiene que ver con hormonas, con funciones de nuestro organismo. Principalmente están interviniendo dos sustancias. Hay muchas hormonas, pero bueno, dos que están jugando papeles muy importantes. Una es el cortisol, que esa sustancia nos pone en estado de alerta. Todo nuestro organismo se prepara para defendernos. La otra sustancia es la adrenalina. La adrenalina nos va a preparar para huir de esa situación que estamos enfrentando. Les pongo, por ejemplo, cuando todos tenemos estas, también los animales las tienen, estas reacciones, estas sustancias. Cuando, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un perro ve a un gato? ¿Cómo reacciona ese gato? ¿Qué hace nuestro gato? Eriza la piel, se le paran los pelos, las orejas, la cola, encorva su columna para grande. Si con esto el perro se va, pues ya. Pero si el perro sigue amenazándolo, ¿qué hace el gato? Se echa a correr. Trata de escapar. ¿Qué hace? A lo mejor se sube a un árbol. Busca la forma de escapar de ese peligro. A veces al subirse al árbol, pues ya no sabe bajar. Cuando nosotros tenemos miedo, tenemos esta necesidad de escapar, a veces cometemos errores. ¿Cuántas veces ese gato ya no sabe cómo bajar del árbol y hay que bajarlo, hay que ayudarle? ¿Cuántas veces en situaciones como la que estamos viviendo actualmente con lo del coronavirus, nosotros tampoco sabemos cómo actuar? ¿Por qué? Porque nos sobrepasa. Y entonces podemos llegar a cometer muchos errores. Estas reacciones que les digo del estrés son normales, pero también son
limitadas por un periodo de tiempo. Nuestro organismo no está preparado para periodos prolongados de estrés como el que estamos viviendo ahora. Todas estas incertidumbres que tenemos, que van cada día alimentando el estrés, esto se va acumulando en nuestro organismo. Esto va produciendo un daño a diferentes escalas, a diferentes órganos. El páncreas, el hígado, el sistema nervioso, todo va teniendo alteraciones. ¿Por qué? Porque es mucha la producción de estas sustancias que tenemos y que nuestro organismo no está preparado. Por eso es tan importante buscar recursos que nos ayuden a bajar ese nivel de estrés. ¿Sí? Vamos a ver ahorita algunas situaciones de estrés que tenemos y que no podemos manejar. Cosas, por ejemplo, el miedo al contagio. ¿Cuántas veces nos paraliza el pensar que si salimos y nos contagiamos? A toda la gente le vemos cara de posible enfermo, portador. Entonces tenemos miedo de las diferentes posibilidades de contagio. Tenemos miedo, como les decía hace un ratito, de perder el trabajo. Vemos que la economía está en crisis también. Tantas cosas que nos van preocupando. El miedo a perder un ser querido, todas estas cosas que nos va a explicar un poco más a fondo Raúl. Bueno, algo muy importante que tenemos que considerar, que tenemos que tomar en cuenta, es la diferencia entre un estrés positivo porque es protector, que nos ayuda a alejarnos del peligro, a protegernos, pero es de corta duración. A diferencia del estrés dañino, que sí es durante un tiempo más largo, es más constante y en muchas ocasiones es muy frecuente. Entonces, el aumento en la frecuencia y el aumento en la intensidad de este estrés o de esta tensión provocada por las dos hormonas que nos mencionaba Maribel, ¿sí? El cortisol y la adrenalina, es lo que a la larga va a producir algunas enfermedades, ¿sí? O sea, no es el estrés el que enferma, sino el estrés que pone en una predisposición negativa al cuerpo y es más susceptible de que llegue a enfermarse. Entonces, todas estas situaciones es importante reconocerlas porque en la vida vamos a encontrar muchas situaciones estresantes. Entonces, los estudiosos de esta materia se han dedicado a investigar, a buscar, a clasificar cuáles de estos eventos estresantes que vamos a vivir son los que tienen mayor intensidad y así poco a poco van reduciendo en intensidad. Entonces, son muchos factores, ¿sí? Son muchas situaciones de estrés. Por eso, hoy sí me voy a tener que leer un poquito porque no me las sé todas, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo qué situaciones son normales para tener ese tipo de reacciones, ¿sí? La mayoría de los estudiosos ponen en primer lugar como la situación más estresante que se puede vivir la muerte de la pareja, ¿sí? Esa la ponen como el máximo. Y de hecho, a partir de ahí la colocan como el 100% y de ahí se van clasificando las otras situaciones de estrés. Quiero hacer nada más un breve comentario. Normalmente cuando enfrentamos la muerte es muy dolorosa, ¿sí? Pero dependiendo de la forma en que se muere y de quién es la persona que fallece, es el grado de intensidad del dolor, ¿sí? En ese sentido, se considera que el máximo dolor que provoca una muerte es la muerte de un hijo, ¿sí? Pero estamos hablando de un dolor durante un tiempo prolongado, que es el duelo, ¿sí? En cambio, cuando hablamos del impacto del estrés, resulta que la muerte de la pareja es el que mayor nivel de tensión genera. ¿Por qué? Porque no nada más es la muerte
de la pareja, sino que esto trae un cambio en el estilo de vida. Se tienen que cambiar muchas otras cosas que normalmente estamos habituados y que a su vez son diferentes situaciones de estrés que se van acumulando, ¿sí? Por eso esta situación la hace como la de mayor intensidad, ¿sí? Es en ese sentido que hablamos de la muerte de la pareja. También vienen los divorcios, ¿sí? Hemos estado escuchando que mucha gente, con todos estos problemas que ha habido del confinamiento, si no han llegado al divorcio, sí se han estado separando, ¿sí? Hay parejas que en estos momentos se están separando. Y si no es una separación física, sí hay como una división, y aunque vivimos en el mismo lugar, nos ignoramos, como si no existiera el otro. Y esto genera mucho estrés. Hablamos también de situaciones como muerte de un familiar cercano, ¿sí? No directamente la pareja, esto también genera mucho estrés. La enfermedad o una lesión personal, o sea, que yo me enferme o que tenga alguna lesión, eso provoca mucho estrés. Las situaciones de matrimonio. En este caso, el estar juntos tanto tiempo, no es que nos dejemos de querer, no es que nuestro matrimonio forzosamente esté en una situación problemática, sino que en muchas ocasiones estamos ante situaciones que no sabemos cómo enfrentar y por eso cometemos errores. Y como decía Maribel, es una de las cosas que más frecuentemente hacemos cuando estamos estresados, ¿sí? Cometer errores que a la larga nos van a traer consecuencias mucho más negativas. Otro factor que también genera mucho estrés es la pérdida del empleo. Para algunas personas también la jubilación llega a ser una situación bastante estresante. Otro factor, ¿sí? Son los problemas de salud de un familiar próximo, o sea, no mi propia salud, sino alguien cercano a mí que también padezca una enfermedad. El embarazo, ¿sí? El embarazo también genera mucho estrés. Y particularmente en estos tiempos, por el miedo que hay de que no vaya yo a tener el contagio y le vaya a pasar algo a mi bebé, ¿sí? Entonces eso aumenta, de por sí el embarazo ya tiene estrés, entonces ahora con la posibilidad de un contagio, pues el estrés aumenta, ¿sí? También algo que genera mucho estrés es la readaptación en cuestión de negocios, o sea, las personas que tienen sus negocios, pues obviamente el atenderlos, el cuidar, ver que no falte lo que estamos vendiendo o el servicio que estamos dando, las ganancias o si hay pagos o no hay pagos, todo eso va generando cierto estrés. Obviamente un factor muy estresante es el cambio de la situación financiera. Fíjense, ganar más dinero es tan estresante como perderlo. Pareciera ser que no, pareciera ser que pues, es mejor ganar. A lo mejor en cuanto a recursos, pues sí pudiera ser mejor, en cuanto al manejo del negocio, sí. Pero esto también implica mucho mayor estrés, ¿sí? ¿Cómo vamos a manejar esa ganancia? La muerte de un amigo íntimo. Ya no es un familiar, ya no es el más cercano, y es un amigo íntimo, es alguien muy cercano, pero no es familiar, también lo tiene. El cambio en el tipo de trabajo. ¿Y qué estamos viviendo ahora? Estamos trabajando de manera diferente. Simple y sencillamente, no veamos solamente como el trabajo. Normalmente nos frecuentamos, nos vemos los fines de semana, alguna reunión. Ahorita no lo estamos haciendo más que por este medio. Entonces, esto genera también un cambio en la relación. Entonces, en el trabajo estamos haciendo trabajo por medio de Internet. ¿Sí? Es un cambio. Y nos tenemos que ajustar porque no sabíamos trabajar de esa manera. También aumentan las discusiones, la frecuencia en las discusiones de la pareja. Cada discusión de por sí es estresante. Y en esta situación hay un aumento en las discusiones, entonces también hay un aumento en el estrés. ¿Sí? También que se están venciendo algunos pagos, ¿sí? Y a lo mejor no tenemos para cubrir esos gastos. ¿Sí? Ya hay que pagar la renta, ya hay que pagar los servicios, si tenemos la hipoteca hay que pagar la hipoteca, la letra del carro, ¿sí? Muchas cosas que normalmente son situaciones que tienen un cierto grado de estrés porque no se nos vaya a pasar la fecha porque nos cobran intereses o nos cortan el servicio,
Pero ahora no solamente es eso, sino que qué tal si nuestra condición financiera ha disminuido, ¿cómo vamos a lograr cubrir todos esos gastos? Aumenta el nivel de estrés. También hay un cambio en las responsabilidades en el trabajo. Esto es bien, bien interesante en la actualidad, porque resulta ser que ahora trabajando en casa donde se supone que estamos más tranquilos, no, parece ser que estamos más estresados, que hay más presión. Normalmente hemos cambiado el horario de trasladarnos del trabajo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Quienes viven muy lejos a lo mejor ahorita se están ahorrando de 3 a 4 horas de transporte, de traslado, ¿sí? Pero resulta que esas 4 horas se están invirtiendo en la preparación del trabajo, en estar más tiempo en la computadora, en el estar atendiendo diferentes situaciones, ¿sí? Y pareciera ser que el horario de trabajo ya no existe. ¿Por qué? Porque de repente ya el patrón, el empleador, ¿sí? En cualquier momento se le ocurre llamar y como sabe que estamos ahí metidos, tenemos que contestar de inmediato, ¿sí? Y si por algún motivo estamos haciendo, fuimos a tomar agua, fuimos al baño, fuimos a hacer otra cosa y ya nos llama y no estamos ahí, la presión, no estás trabajando, estás perdiendo el tiempo y ¿qué sucede? Nos tensamos más. Queremos trabajar más, pero somos menos eficientes. ¿Sí? Trabajar mayor cantidad de tiempo no significa ser más eficiente. Entonces hay que cuidar eso también. Otro de los factores que también genera mucho estrés es los problemas con la familia política. ¿Sí? Y ahora que no nos podemos ver, entonces son situaciones mucho más complicadas. Y así podríamos seguir hablando. Miren, hay un total de 42, ¿sí? 42 situaciones estresantes muy frecuentes, pero que cada una de ellas tiene su propio nivel, su propia intensidad de tensión. Y pues tenemos que enfrentarlas, de las más difíciles hasta las que no lo son tanto, ¿sí? Como por ejemplo de las que son menos estresantes, pero generan estrés son las vacaciones. Bueno, para mí poquito, para ti mucho. Sí, la preparación y vámonos, y en el viaje y en el camino, y que si ya me mareé, que si ya me acaloré, y los que llevan niños, ¿ya llegamos? ¿Cuánto falta? ¿Sí? Todo eso va generando mucho estrés, mucha ansiedad. Entonces, todas esas situaciones, ya estás allá y que el niño no se te vaya a meter solo a la alberca y cosas así. O sea, hay cierto grado de estrés. Por eso a veces decimos que necesitamos vacaciones después de las vacaciones. ¿Sí? Entonces, todas estas situaciones, ¿qué es lo que está pasando? Hoy en la situación que estamos viviendo, ¿sí? Con la pandemia del COVID, resulta que estamos viviendo al mismo tiempo muchas de estas situaciones. ¿Sí? Enfermedad, miedo al contagio, muertes en algunos casos, desafortunadamente, pérdida de empleo, dificultad en el manejo de las finanzas, ¿sí? No tenemos momentos de diversión, estamos teniendo cada vez más roces, más problemas, más discusiones, más pleitos. Todo eso lo vamos juntando, imagínense el grado de tensión que estamos viviendo. Y no solamente el grado, sino es una tensión constante. Y eso es lo que está provocando ciertas enfermedades. Eso es lo que está provocando ciertas reacciones emocionales. Eso es lo que está afectando nuestras relaciones interpersonales. ¿Sí? Porque todo esto tiene efectos a nivel físico, a nivel psicológico, emocional, a nivel relacional. Nuestra conducta se ve completamente alterada. Entonces, todos estos factores, ¿sí? Que cada uno tiene su propio grado de tensión, ahora todos juntos, imagínense, no estamos viviendo al 100% del estrés, lo estamos viviendo más, al 200, al 300, al 400, y no sabemos muchas veces cómo enfrentar la situación. Sí, entonces miren, así como tenemos esas sustancias en nuestro organismo que nos van a preparar para enfrentar ese estrés, que nos van a estar produciendo sustancias que nos aceleran. Imagínense, es así, imagínense un coche, tenemos ese acelerador,
Pero nuestro organismo también tiene un equilibrio. No solamente tenemos esa, también tenemos otro tipo de sustancias que nos ayudan a meter freno. Y eso es muy importante que busquemos esta parte que nos va a dar ese equilibrio, ¿sí? Uno es el sistema, no importa, se los digo aunque no es tan importante para ustedes, es el sistema nervioso simpático, es el que es el acelerador, pero también tenemos el freno, que es el parasimpático, que nos dice calma, calma, todo puede estar bien. Y tenemos diferentes medios, diferentes recursos que tenemos que aprender a usar para precisamente bajar esos niveles tan altos de estrés que nos pueden producir algún problema. ¿Por qué? Porque decíamos, nuestro cuerpo no está preparado para esos niveles. Una de las cosas, ya vamos a tener que dividir nuestro programa en dos partes. ¿Sí? Ahorita era importante explicarles esta parte de que es normal, que no es una enfermedad, que no es un trastorno, no, es una reacción normal del organismo. Pero cuando nos pasamos, pues bueno, tenemos consecuencias. Entonces les digo, el organismo tiene recursos y tenemos que activarlos para meter ese freno a todo este estrés que estamos viviendo, experimentando. Ay, perdón. Entonces, una cosa muy importante que tenemos que hacer, ya se los habíamos mencionado en otros programas, es la respiración. La respiración nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos profundamente, hay un mensaje diferente. Se estimula otras áreas de nuestro cerebro que nos dice calma. Entonces, aun cuando el estrés es mucho, cuando nosotros hacemos esas respiraciones profundas, estamos, digamos que engañando a nuestro cerebro. Le estamos diciendo, no pasa nada, puedes relajarte, puedes calmarte. No tenemos situaciones de tanto peligro, podemos enfrentarlo. Entonces les digo, un recurso muy importante es el respirar profundamente, que se oxigene bien nuestro cerebro, sacar el aire lentamente. ¿Para qué? Para tener este juego en nuestro cerebro y nos podamos ir calmando. ¿Sí? Otra cosa que es importante y pues nos vamos a tener que quedar, yo creo que en esa, es tenemos que enfrentar. Hay ideas, tenemos que ver qué tipo de pensamiento nos está también generando. Hay pensamientos que son, digamos, catastróficos. Cuando nosotros nos decimos cosas como todo va a estar mal, nos vamos a morir todos, ¿qué va a pasar? No tenemos trabajo, no tenemos para pagar. O sea, cuando nosotros le estamos diciendo tantas cosas y a nivel así de catastrófico, pues nos vamos asustando más. Entonces tenemos que confrontar esos pensamientos con pensamientos más realistas. Una cosa es que sea un pensamiento negativo, pero es real. Pues ni modo, claro que corremos riesgo. El miedo es bueno. El miedo nos lleva a tomar precauciones, a no arriesgarnos, a seguir las recomendaciones de lavarnos las manos frecuentemente, a ser prudentes. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio. Ideas que sean realistas y que nos lleven a bajarle a ese acelere, que ayude a frenar. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Entonces, vamos a dar el siguiente programa, lo vamos a dedicar solamente a técnicas que nos van a ayudar a tener recursos, ¿sí? En general les puedo decir, por ejemplo, ahorita tenemos que comer bien, tenemos que buscar descansar,
El insomnio es un terrible enemigo. ¿Por qué? Porque estamos tan tensos, tan preocupados, que cuántas cosas estamos pensando y se nos va el sueño. Los cambios en las rutinas que tenemos también nos quitan el sueño, ¿sí? Entonces tenemos que buscar recuperar nuestro sueño, o sea, alimentarnos bien, hacer ejercicio. Estas cosas nos van a ayudar a ir, como les digo, metiendo el freno. La próxima semana vamos, como les decía, a dedicarnos solamente a técnicas. No sé si hay alguna pregunta. Ahora no nos han hecho preguntas. ¿Qué pasa con ustedes? Acuérdense que este programa son diálogos. Es una plática entre ustedes y nosotros. Por eso el nombre, Pláticas del Corazón. Los invitamos a que nos pregunten, nos hagan sus preguntas, nos las hagan llegar y también que se comuniquen de cualquier forma con nosotros, ya sea por este medio o de manera privada. Los esperamos con mucho gusto la próxima semana. Es un programa que hacemos para ustedes y también este programa es un recurso para manejar mejor nuestro estrés, una posibilidad de compartir, de hablar de nuestras emociones. Pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana.